Este es el coche radiocontrol de la marca HSP. Y este coche tenéis toda la review al detalle y todo en mi canal. Tenéis un vídeo específico de él. De serie, este coche ya va muy bien. Y aquí os dejo unas imágenes en la nieve, que esto lo que me seguís por Instagram ya las habéis visto. Pero como todo, se puede mejorar. Y para empezar voy a mejorarle el palier. Este es el palier. Y estos palieres muchas veces cuando se aflojan algún tornillo o algo se salen. Esto me ha pasado a mí por ejemplo en el Monster Truck. En este no me ha pasado, pero en el Monster Truck me pasa cada 2×3. Y le voy a montar un palier que va unido con el eje de la rueda. Estos dos tornillos son para esto, mira. Se puede ajustar y esto va muy bien por si luego quieres hacer modificaciones de altura o cambiar piezas. Bueno, siempre es mejor que se pueda ajustar. Pero que sepas que también está el mismo tipo de palier, pero rígido, sin ajustable en longitud. Por ejemplo, este sería para el Monster Truck. Y este no tiene lo de la regulación de los tornillos. Pero bueno, aún así este es mejor que el que solo es un palo. Este va acogido con el eje de la rueda. Para cambiar esto te hará falta la típica llave de las ruedas, que esto es fundamental en un coche radiocontrol. Y luego esta herramienta de aquí, que esta es una llave plana que tiene todas las medidas en una. Es de la marca Hoodie y tienes de 3, de 4, de 5, de 5,5, de 7, de 8, bueno, tiene varias en una. Y recomiendo un plato de estos con imán porque como estos coches tienen las piezas muy pequeñas, al final siempre se pierde alguna por ahí, no la encuentras y con el imán este pues se queda todo ahí. Hay que quitar esta pieza de aquí, con la llave de 7. Y luego el palier pues sale solo. Entonces con el destornillador mismo, esta tuerca de aquí se separa. Y ya está eso suelto. Y ahí se quita la tuerca y hay un pequeño pasador en el medio. Aquí se ve bien. Está la tuerca de plástico y está el pasador. Cuidado con esos pasadores porque se caen y se pierden. Y ya está el eje este de la rueda suelto. Esto es lo que tengo ahora en el palier nuevo, todo en la misma pieza. Y esta es la tuerca que bueno, no es una tuerca pero tiene forma de tuerca. Y aquí está el rodamiento, yo lo tengo un poco oxidado de la nieve. Pero bueno, está bien. Esto ya que está desmontado, pues mejor siempre limpiarlo un poco por encima. Fijaros que en el palier nuevo hay una zona que está plana. Esa zona es donde van los tornillos. No lo pongáis en la zona redonda. Y esto simplemente se mete donde estaba antes el eje y se pone la otra parte. Importante eso, que la zona de los tornillos quede en la zona plana. Y ya está, pones la medida y así de fácil se cambia el palier. Luego hay que ponerle el pasador este, se deja más o menos centrado y se le pone la tuerca de plástico que hemos quitado antes para que no se salga la rueda. Y luego esto para apretarlo bien lo mejor es apretarlo con la rueda. Yo pongo la rueda, la aprieto fuerte y luego quito la rueda para seguir trabajando en el coche y ya está, ya tengo el palier cambiado. Luego hay que poner la pieza esta de aquí, yo la pongo en el de arriba, esto ya cada uno al ajuste que más le guste y va con la llave 7. Y esta llave va muy bien, pero te tiras un buen rato aquí dándole y dándole, así que paciencia. Y luego hay que repetir lo mismo con los otros ejes de la rueda. Bueno, una vez cambiado esto voy a cambiar el piñón, voy a mejorar el piñón de plástico por uno metálico, que va a durar mucho más tiempo y va a ser mucho más resistente. Para esto hay que quitar la tapa que protege el piñón. Esta tapa yo la tengo sucia de grasa y todo porque le puse grasa. Y entre las grasas ha hecho una pasta ahí y está todo sucio. Y ahora toca quitar la placa metálica azul. Estos son todos los tornillos de aquí arriba y sale hacia arriba. Esta no tiene ningún misterio. Una vez quitado todos los tornillos ya sale esto fácil. Y aquí está todo el piñón, pues todo esto sucio, esto es normal, los coches estos cogen mucha suciedad y es normal. Por debajo hay que quitar estos 3 tornillos y luego estos 4. Y esto me va a permitir tener movimiento en la zona de arriba, la zona del piñón. Quito la barra esta del cardan y quito el motor. Todos estos cables y todo, así trabajo más cómodo. Y aquí está el piñón de plástico. Va bien, lo que pasa que como el piñón del motor es metálico, al final el piñón metálico se va a comer al piñón de plástico. Para quitarlo hace falta quitar este clip de aquí. Y luego tiene otro clip, son 2. Cuando quito los dos tiene 2 arandelas. Parece que tiene una, pero son 2 muy finas que van juntas. Aquí las veis. Parece una, así que mucho cuidado al montarlo. Y este es el piñón de plástico.
Aquí enseño las dos arandelas que estaban juntas que parecen una. Una ventaja del piñón de plástico es que hace menos ruido que el metálico. Yo le voy a montar el metálico porque es más resistente, pero lo que voy a hacer es no le voy a poner grasa, porque si no está estanco con la grasa se hace una pasta y al final es peor ponerle grasa que no ponerle. Este piñón nuevo es más grande que el viejo. Aquí se puede ver la diferencia. Bueno, para montarlo hay que ponerle el pasador ese centrado, entra el piñón metálico y aquí importante, las dos arandelas y solo un clip. El de plástico lleva dos clips, pero este es solo uno. Porque el piñón en la zona del eje es más gordo, así que solo tiene espacio para un clip. Y ya está cambiado el piñón. Y ahora viene el plato fuerte. Le voy a cambiar de motor con escobillas a un motor sin escobillas. Y este es de 3900 kV. El de abajo es el que traía con escobillas y le voy a montar sin escobillas, el de arriba. De tamaño son iguales, solo cambia un poco el largo. Este es el de serie, de 550. Y este va muy bien, me gusta mucho cómo va y puede ser que luego se lo vuelva a poner, no sé, primero probaré este a ver cómo va. Este motor sin escobillas está usado, por eso veis que tiene la cinta en los cables. Pero para cambiar un motor sin escobillas hay que cambiar el ESC, que es este de aquí. Esto si le das con un destornillador por debajo con cuidado de no marcarlo sale, va pegado con una cinta doble cara que bueno, estirando esto parece que tenga un chicle pero sale. Y ya está fuera. Y este es el que trae de serie. Si queréis montarle un ventilador simplemente es un ventilador pequeñito y se atornilla en el mismo radiador, ya tiene la marca y todo. Va encima y luego lo conectas al receptor y ya te funciona el ventilador. Y este es de la marca Hobbywinds. Aquí lo tenéis. Y ahora os dejaré una foto aquí de las especificaciones que tiene. Resistente al agua y todos los datos. Este SC con el motor de serie va muy bien. Para montar el motor sin escobillas hay que montar la chapita esta de aquí. Esto va cogido con los tres tornillos por debajo. Y luego hay que montar el cardan. Una vez apretado el cardan, lo importante es ajustar el piñón. El motor va cogido con dos tornillos. Y hay que ajustarlo que se toquen bien los piñones, pero que no estén forzados para que no tengan un desgaste mayor. Yo lo que hago, pongo el motor, cuando ya está en su posición correcta, aprieto el tornillo de arriba, luego quito el piñón y aprieto el tornillo de abajo del motor. Y así el motor ya está en su posición perfecta. Yo estos tornillos los he cambiado, le he puesto un tornillo que lo pueda quitar con el destornillador, que es muy fino y entra bien, y aquí veis los tornillos. Esto lo podéis mover hacia adelante, hacia atrás, porque depende del tamaño del piñón, os hará falta pegar más el motor al piñón grande o menos. Y aquí queda perfecto, están los dos, tocan bien, pero no están forzados. Y ahora toca montar la parte esta de arriba. Este es el ESC que le voy a montar, es para motor sin escobillas. Y es de 60A, esto de la A es importante. Resumiéndolo mucho, cuanto más A tenga, mejor, más resistente es. Y como veis también está usado y necesita una pequeña reparación. Para empezar tengo que conectarle un positivo y un negativo. Este es el tipo T, el conector que traía de serie. Yo llevo el XT60, que es un poquito mejor porque está más protegido. Esto lo sueldo a un cable como visteis en el vídeo del Monster Truck. Y el cable lo conecto al ESC. Para pelar el cable recomiendo este alicate, esto es una maravilla. Pones el cable aquí, tiras y ya está, no tienes que andar con la tijera, que te pasas, que no, que quieres un poco más. Lo metes, ya, es que es muy fácil, con este alicate es muy fácil pelarlo. Bueno, una vez que lo tengo soldado y con cinta, para conectarlo al ESC tengo estos adaptadores, que esto simplemente lo pones. Yo cuando lo pongo lo voy girando para que el cobre no se líe. Y una vez que lo conectas pones el cable negro con el negro del otro lado y el rojo con el rojo, súper importante eso. Y esto simplemente lo aprietas que quede bien pellizcado y ya está. Esto ya queda fuerte y ya no se sale. Y ya lo tengo listo. Y luego el soporte del ventilador estaba roto, así que le pegué con un pegamento la base, pero el pegamento tiene un color muy feo. Así que con el pinta uñas de mi novia cogí y le pinto esto en negro. Y se disimula bastante, del verde este feo queda negro y queda algo más discreto. Y con esto ya tengo esta pieza reparada. Lo suyo es meterlo aquí donde estaba el otro, pero este es un poco más grande.
y me roza con el borde este del chasis. Este borde se podría cortar, pero no, prefiero no cortarlo. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de velcro en la base y lo voy a poner en la placa azul arriba. Como tengo sitio de sobra, pues lo pego ahí y ya está. Le pongo velcro arriba y abajo. Y ahí lo voy a dejar. Aparte se refrigera mejor ahí arriba, ahí está bien. Ahora conecto los cables. Y como ya sabéis, estos coches se meten cada 2x3 unas tortas que no veas. Así que le pongo una brida por si acaso para que no se mueva esto, que quede bien fijo. Y ya está, le pongo un poco de cinta para que no estén los cables por ahí dando vueltas, que quede todo más o menos bien unido. Y el botón on-off se lo dejo aquí, con un poco de cinta, el de encendido y apagado. Y ya no va a estar dando vueltas. Y ahí lo tengo. Y ahora solo tengo que coger el perrito e ir a probarlo. Y aquí me di cuenta de un problema, de que el coche tarda en responder. Cuando yo acelero, tarda un poco hasta que arranca. Y cuando arranca, arranca de golpe. Así que déjame en los comentarios qué motor llevas y cómo te va. Pero de mientras, a darle caña. Yo le volveré a montar el motor con escobillas, el que traía de serie, porque ese motor corre un poco menos pero es muy lineal y responde al momento. Este motor, como ya está usado y el SC también, no funciona del todo bien. Pero al menos cuando lo enciendes, pues te pone una musiquita. Así que espero que te lo hayas pasado tan bien como mi perro y ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.